Ángel, puedes empezar, ¿vale? Vale. Bueno, voy a compartir la pantalla. Claro, de compartir pantalla. Así. Me veis de perfil porque la máquina que me graba la cámara es otra diferente de la de donde está la máquina virtual. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, yo sigo insistiendo en el laboratorio 3 porque me parece que aunque no es un caso de uso de los que seguramente la mayoría de los que me están oyendo está más interesado que en temas de trazabilidad y de supply chain y este tipo de cosas. Sin embargo, tiene bastantes elementos que son muy importantes para construir una aplicación en blockchain, porque incluye cuál es la forma en que una vez que se hace la parte, digamos, de la lógica de negocio que escribe y lee de la cadena de bloques, a lo largo del rato que vamos a estar en los próximos minutos, van a salir los elementos que permiten invocar esto desde una aplicación en un servidor HTTP server o un servidor de APIs en formato API REST. Entonces es muy importante de cara a esa parte que va montada encima de lo que es la propia lógica de blockchain, de la lógica asociada a poder invocar esto desde una app en una tablet o desde una aplicación en HTML o PHP o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esa capa que permite publicar esto en formato HTTP o API REST, pues ya incluso desde una aplicación en WordPress o WooCommerce o ese tipo de cosas se podrían lanzar ya gran parte de las transacciones que luego van al blockchain, ¿no? Entonces, ayer estuvimos, bueno, básicamente lo que hacemos es esto que aparece aquí, este esquema. Hay un empleado de una empresa que hace un lanzamiento, una generación, una publicación, una generación dentro de una red que se llama Papernet, que genera unas letras de cambio o bonos, o como se les quiera llamar. Eso es una transacción. Otra transacción sería la compraventa de esa letra de cambio. Pues las compra un banco, por esta normalmente no las compran particulares, sino que son bancos que compran bonos de este tipo y luego los revenden en el mercado secundario de esos bonos o de esas letras de cambio hasta un cierto momento en que se tiene que redimir y se recupera, se hace el pago y todos los que han estado involucrados en la red de negocio pues ganan dinero. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en blockchain y no hacerlo en otro tipo de tecnología? Porque esto uno podría decir, pues esto se hace en Oracle y listo, no hay más misterio. Esto, por un lado, permite que todos los participantes tengan una copia de la cadena de bloques donde se graban las transacciones, que cada vez que se hace una transacción, todos los participantes, una mayoría, según las reglas, verifique, o sea, acepte que se haga esa transacción. Y lo tercero y casi más importante es que se generan unos smart contracts con una serie de reglas que una vez aceptadas por los mecanismos de gobernanza del propio blockchain, hacen que se liquifique las relaciones de trading entre todas las partes. Es decir, que los procesos de lanzamiento, de compra-venta, de redención, etcétera, estén automatizados. En la economía, el fundamento económico de todo esto está en desintermediar o los americanos dicen liquificar las transacciones de negocio de forma que están automatizadas por una serie de reglas aceptadas previamente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer en la máquina virtual es seguir los pasos estos, que básicamente es lanzar esta Basic Network que veíamos ayer, que es una red igual que la que teníamos en la herramienta de desarrollo.
Entonces, bueno, se siguen estas instrucciones que ahora lo vamos a hacer yéndose dentro de un terminal de la máquina virtual y se lanza con el start SH la red. Entonces se va a descargar los Docker donde están montados todos los nodos y lo instala, ¿no? Eso es explico primero lo que vamos a hacer y luego algunas cosas ya las tengo hechas para ir ahorrando un poco de tiempo. Entonces vemos que aquí se van a generar los nodos que hablábamos antes, el de consenso, el de certificados digitales, la base de datos de estado el estado del World State y el peer. Y luego también lanza un canal, inicializa un canal y une el peer lo une al canal, al único canal que tenemos. Entonces, esta es la arquitectura que vamos a generar, una CA, un peer con su ledger database asociada y un orderer. Hay un comando muy interesante que se llama Docker Network Inspect NetBasic que te da los detalles de cómo está la red con sus direcciones IP. En versión 4, se podría estar en versión 6. En la MAC address, bueno, todos los detalles de red del clúster de Docker que hemos montado. Esto lo que hace en realidad es levantar un clúster de Docker. Están gestionados con el Docker Compose, que es una forma sencilla de hacerlo. Y los laboratorios que comentaba antes, más complejos y que no están en los PDFs, que es con OpenShift, que es una forma más sofisticada, más orientada a la nube de gestionar este clúster. Pero el clúster, conceptualmente el clúster es este que hay aquí. Para que si tenemos 3 nodos, pues se puede hacer así. Si se tienen 200 nodos, ya no se puede hacer con el Docker Compose. Bueno. Una vez que tenemos hecho eso, abrimos otro terminal y digamos que vamos a ejecutar ahí un cliente. ¿Qué significa esto de ejecutar un cliente? Lo voy a poner aquí gráficamente. Bueno, esto de seguir los pasos no tiene mayor misterio, esto no tiene ninguna complicación. A ver. Un momento. Bueno, lo que quiero decir es que la aplicación cliente que hace de cliente que va a instalar el shellcode del smart contract es a su vez otro Docker. Entonces, digamos que es un quinto Docker que aparece. Que aparte de estos 4 Docker, nosotros lo que vamos a generar aquí es otro Docker que es la aplicación cliente. La aplicación cliente que una vez que se construye, en realidad esta aplicación cliente es a la que llamaría un HTTP server o sí, un HTTP server que quiera publicar operaciones o transacciones dentro de una página HTTP, un HTML o PHP o vía API REST. Es decir, que en realidad a quien llama sería a un cliente que sería otro Docker que habría aquí. Eso es lo que lanzamos en la segunda pantalla. Vale, pues vamos a la máquina virtual. Entonces, aquí en la máquina virtual están las dos ventanas que había comentado. Esta de arriba he dejado lanzado un comando que lo que me va a hacer es hacer la salida estándar de los servidores de los cuatro Docker que hemos levantado. Es decir, que aquí van a aparecer esto sería como una consola de los servidores del clúster. Esto sería la consola del clúster. Esto es la primera parte del tutorial que hemos hecho aquí, es decir, desde la página 9 que empezábamos. Esto lo que hacemos es poner esta ventana, este terminal, y levantar los Docker con Start. Esa es la ventana de arriba que hemos visto ahora. Aquí lo que hace es verificar que está y luego lo que hacemos con este comando bueno,
este comando de aquí. El monitor Docker, este de aquí, lo que hacemos es monitorizar, es decir, que la salida estándar de todos los Docker del clúster aparezca en esta ventana. Esto es la ventana, es esta ventana de aquí arriba. O sea que desde las páginas 9 a la 10 es lo que hay en esta ventana. Y luego lo siguiente es abrir otra ventana. Para abrir esta ventana, para que se conserve el path, hay que abrirlo así. Es decir, darle a la primera ventana en terminal y darle New Terminal. Y nos abre esta ventana. Para distinguirlas, le damos un título a cada una de las dos ventanas. Aquí le decimos que esta sea el log output, porque va a estar, es la salida estándar del clúster. Y esta la llamamos MagnetoCore porque es la aplicación cliente donde se va a ejecutar todo, ¿no? Bueno, entonces, venimos aquí. Bueno, lo que vemos aquí es esta ventana. Y vamos a lanzar el Docker Compose, aunque me parece que esta ya está. A ver, vamos a verificar. Me parece que esto ya, para lanzar el cliente, este quinto Docker, hay que ejecutar este comando. Va a lanzar un Docker que se llama Clean MagnetoCore, que es la aplicación cliente, donde se van a ejecutar las aplicaciones. Entonces, me parece que esto ya lo está lanzado. A ver, si hacemos un ps-f, perdón, Docker ps. Está el PR, el orderer, el CA y el Clean MagnetoCore. Es decir, yo ya lo tengo lanzado. Tenemos aquí tenemos un Docker, dos Docker, tres Docker, cuatro Docker y cinco Docker. Este es el Docker donde está la aplicación, donde está la aplicación cliente, que es de donde vamos a lanzar los comandos que usan el API para hacer operaciones contra el blockchain. Bueno, pues vamos al siguiente paso. Abrimos la aplicación que vamos a ejecutar, el contrato, el smart contract de generación, donde están las tres transacciones. Entonces, esta está aquí. Este contrato es este que se llama Paper Contract JS, es un JavaScript. Esto está escrito en JavaScript. Y como veíamos ayer en el ejemplo sencillo que vimos ayer, pues el código empieza, bueno, aquí se define una serie de constantes, pero el código interesante empieza aquí, en esta clase. Define la clase Commercial Paper Contest, que extiende otra clase que se llama Contest. Este es el contexto. Aquí están almacenados todos los temas de conexión, a qué peer se va a conectar y, digamos, los datos de contexto de esta ejecución. Y luego, la clase propiamente dicha, donde está el Smart Contract, es esta de aquí, clase Commercial Paper Contract, que extiende en forma de superclase de una clase hija que se llama Contract, que ya tiene definidos una serie de métodos por defecto que permiten no tener que programar desde a un nivel muy bajo en el blockchain. Entonces, dentro de esta clase, nosotros lo que vamos a hacer es generar una serie de métodos o funciones, se podemos llamar funciones, que son las que van a consistir, el smart contract. Entonces, en este caso, está el instanciar, que hace una instancia, digamos que hace el endorsement que veíamos hace 2 días, la operación de endorsement, que es característica de Hyperledger, que no existe en Ethereum o en Bitcoin. Este es el instantiate. Y luego
ya la siguiente, esta tiene que estar en cualquier smart contract, porque es la que genera el endorsement, ¿no? Entonces, pero es importante porque genera los atributos JSON que van a definir los activos, están ya definidos aquí. Por un lado está el contexto, que no es un atributo del activo propiamente dicho, pero luego ya los otros 5 sí son. El issuer, que era la compañía que lanzaba la letra de cambio, o el bono, el número de serie del bono, la fecha de lanzamiento, la fecha de maturity, de redención, y el valor, el valor nominal de la letra de cambio, del bono, como se le quiera llamar. Una vez hecho esto, ya que esto es igual para todas. Si en vez de letras de cambio es otra cosa, pues aquí pues definiríamos una serie de atributos característicos. Si es de trazabilidad de un determinado producto en logística, pues los atributos que definen pues un contenedor, una caja, un lote, un palé de algo, que tendría con una serie de valores, que al final van a ser un conjunto de valores en formato JSON, pues también definidos aquí. Y aquí ya directamente empieza con la primera transacción, que era la de lanzar la letra de cambio. Que esto, bueno, pues también tiene, o sea, esto puede ser muy parecido a cómo se genere en cualquier otro tipo de aplicación. Entonces, aquí hay una serie de funciones que ya están definidas en la clase contract, que está hecha para definir contratos. Y entonces, pues el objeto paper, que es como se llama aquí el asset, pues tiene una serie de métodos, como por ejemplo establecer quién es el propietario del asset, que es el issuer, el que lanza, o el estado pasa de no estar lanzado a estar lanzado, el paper, bueno, una serie de elementos que definen esta transacción. La siguiente transacción es la de compra-venta, o la de compra. Llevo aquí compra, buy. Entonces aquí pues tiene una serie de funciones, como por ejemplo obtener el owner o verificar si está lanzado o no está lanzado. Si es comercializable, es otro estado que puede tener. Si aunque esté lanzado todavía no es comercializable, no se puede hacer trading todavía. O establecer el nuevo owner. Es decir, el proceso de compra, en realidad lo que hace es sobreescribir el campo de owner de este activo en la base de datos JSON. Lo que hace es establecer un nuevo owner. Esa operación es la que hace que se verifique la compra. Y esa operación modifica dos cosas, como decíamos ayer y antes de ayer. Modifica la base de datos JSON y hace una entrada de que se ha hecho esa operación con tal timestamp en un momento determinado y escribe eso en un bloque como una de las transacciones que son minadas dentro del proceso de consenso del hyperledger. Y luego la última es la redención al final. O sea, esta de buy, esta se puede repetir numerosas veces y entonces cada compra lo que se va a ajustar es este set owner, que es lo que modifica el parámetro, el atributo que se modifica en cada proceso de compra. Seguramente en producción, en un proceso más complejo, es posible que haya más elementos. Es decir, que new owner puede que sea un campo que tenga varios campos. Es decir, que no sea new owner, podría ser aquí, por ejemplo, Pepe Pérez, pero en una versión, digamos, de producción, pues new owner seguramente serán varios campos, en que estará el nombre y apellidos, el NIF, una serie de parámetros adicionales. Esto es un poco una simplificación, pero vaya, sería lo mismo, solo que new owner sería más complejo, pero sería en realidad lo mismo.
Y la última transacción de las tres es la redención, es decir, cuando se acaba el tiempo, pues todos los papers, todas las letras de cambio o bonos o como lo llamemos, son recomprados por el lanzador de los bonos, que paga el valor nominal de estos bonos. Entonces, hay definido un usuario que se llama Redeeming Owner, que es dentro de la empresa que lo lanzó, pues quien va a hacer el proceso de compra, de manera que todos los owners que hay en cada uno de las instancias de este paper, pues van a pasar a ser el Redeeming Owner. Y además cambia el estado de el ser redeemed de 0 a 1, de false a true, con lo cual ya digamos que ese sería el fin del ciclo de vida del activo. Esto en el caso de activos de una cadena logística de supply chain, pues este redeemed será pues la llegada al lineal del supermercado o el paso de uno de los activos por caja y cuando es abonado por un cliente final, o la llegada a un centro logístico donde ya se acaba el proceso de trazabilidad de ese activo. Bueno, sería simplemente esto. Entonces, para ejecutarlo, lo primero que hay que hacer es hacer con un comando que se llama, todo se hace en base a comandos Docker, ve que todo se hace en base a comandos Docker. Lo primero que había que hacer, si recordáis en la herramienta de desarrollo, era hacer la instalación del código fuente, que esto allí se hacía con el entorno gráfico, pero aquí se hace, dentro de Hyper-Ledger se hace con comandos de Docker, y aquí esa instalación se hace con este comando que aparece aquí. Docker exec en el Docker Clean Magnetocorp, que es de tipo Pierre, que se instale un chaincode, que es la versión 003 de este chaincode, este Smart Contract, Paper Contract, cuyo código fuente está en un determinado path dentro del cliente del Docker del cliente, y es de tipo Node. Esto hace la instalación. No lo voy a clicar porque ya lo he instalado, pero digamos que en vuestra máquina le dais aquí y os instala este Smart Contract. El siguiente paso es, recordáis, es instanciarlo, que era la primera ejecución, la que correspondía en endosment. Esa no la he hecho, entonces voy a hacerla. Esta es la instalación. Este install hace lo que aparece aquí de la consola, instala en el Pierre Magnetocorp, con lo cual hace una versión instalada del Smart Contract, que permite hacer getState y putState, que son las dos operaciones de escritura y de lectura sobre la cadena de bloques y sobre la base de datos del layer. Cuando se habla de layer database, se refiere a la doble estructura de datos, a la cadena de bloques y a la base de datos clave y valor en JSON. El siguiente paso es instanciar esto de aquí. No sé si me va a dejar hacer el copy-paste. Voy a intentar. No me deja. Oh. Bueno, pues hay que escribirlo a mano. Un momento. Docker C, Clean Magnetocorp, sobre un peer, es un chaincode
La operación es instantiate. Instantiate menos n de nombre, paper contract. Paper contract. La versión 0.0.3. Menos L node. Y ahora menos C. Aquí le pasamos los argumentos porque aquí ya se tiene que ejecutar. Entonces en los argumentos le tenemos que poner la función que se va a ejecutar en el endorsement, que es la instanciación, que era la primera de las 4 funciones o métodos que había en el contrato. Entonces, ponemos comillas. Args, comillas, 2 puntos, comillas, org, papernet, commercial paper, 2 puntos, instantiate. 2 puntos, pero no equivocarme. Menos C mayúscula, el canal sobre el que vamos a desplegar, instanciar, my channel. Y este menos P muy importante, ha salido tangencialmente en las cosas que comenté el primer día, que son las reglas de firma que se establecen sobre el endosado de este smart contract. Es decir, aquí este P, o bien por fichero o bien con esta línea que voy a poner, se le ponen las reglas de firma de todos los que tienen que firmar este smart contract, con lo cual solo los que han firmado este smart contract van a poder ejecutar este smart contract. En este caso no tiene mucha gracia porque solo tenemos un miembro de una organización, pero se le pone AND para que sea necesariamente este y algún otro. Como solo hay uno, el AND más o menos sobraría, pero hay que ponerlo. nsp.member. Es decir, cualquier miembro de la organización 1 lo que significa esta línea, cualquier miembro usuario de la organización 1 que firme es el que puede utilizar esta transacción. Y si no me he equivocado, voy a ver así a grosso modo si no me he equivocado, yo diría que no. Esto no significa que el cliente cada vez que tenga que usar esto tenga que hacer, digamos que esto luego se puede automatizar. Y de hecho hay aplicaciones de gráficas que hacen esto, que normalmente se hace vía manual. Hay aplicaciones que lo hacen de forma gráfica. Mientras lo hace, lo que hemos hecho en este caso es esta operación de instanciación sobre el MagnetoCore Peer.
que va a crear un contenedor, un Docker con este syncode. O sea que aparece aquí otro Docker. Por eso la cantidad de Docker que se genera en Hyperledger es bastante importante. Entonces la gestión de los Docker es también muy importante. No, aquí lo está haciendo esto. Aquí arriba está la salida estándar. Veo que si hay algún error me saldría aquí. Ya ha terminado. Aparentemente no ha habido ningún error. Con lo cual, si aquí ponemos ahora docker-ps, a ver qué Docker tengo aquí, me debe haber aparecido un sexto Docker, el CA, Orderer, COSDB, Peer y el Paper Contract este de aquí. Y el clique debe estar por aquí. Ah, sí, parece que lo ha creado correctamente. Y ahora vamos o sea, esto sería, ya está ya listo para ser utilizado cualquiera de las tres transacciones. Entonces, ahora lo que hay que hacer para que esto se pueda utilizar desde una aplicación HTTP, una aplicación HTML en un servidor en Gix o en Apache o el que sea, hay que generarle. Hay dos formas de hacerlo. Voy a hacer la primera, que sería crear un programa JavaScript para cada uno de ellos. Cada una de las dos funciones. Entonces, vamos a hacer un programa JavaScript para que maneje la operación de lanzar la letra de cambio, que es una de las tres transacciones que había. Entonces, para eso, tenemos que cambiar directorio, cambia directorio a application. Aquí tenemos dos JavaScript, uno para hacer el issue, el lanzamiento de la letra de cambio, y otro para añadir al wallet los elementos criptográficos necesarios para utilizar esta aplicación. Entonces, esta ya está hecha, o sea que no la vamos a hacer de cero, vamos a ver cómo es por dentro una aplicación JavaScript que está por encima digamos que es la aplicación propiamente dicha, es decir, la aplicación en el servidor web, que va a ser lanzada desde el servidor web, pero que por debajo va a llamar a la transacción issue que está dentro del smart contract. Entonces, para ver esto, ponemos code para invocar el Visual Studio Code, issue.js. Esta de aquí, veis, issue.j.s. Esta ya va a tener una función main. Y este JavaScript lo que tiene ya es la identidad que va a utilizarse, el wallet donde está la información de certificado digital para este usuario, el canal al que se tiene que conectar, digamos que son los datos de conexión. Este JavaScript hay que configurarlo de manera que la aplicación web o la app de la tablet introduzca aquí estos datos. Es decir, bueno, el canal seguramente no hará falta, se pondrá por defecto en el canal que se vaya a utilizar, pero el usuario y su certificado digital, etcétera, esto hay que colocarlo en la aplicación web. Entonces, este sería el programa que está conectado a ejecutar la transacción issue dentro del smart contract. A ver, ¿dónde está el...? Aquí se le dice qué contrato tiene que utilizar, el get contract de un smart contract que se llama paper contract.
Aquí invoca el paper contract y dentro del paper contract recordar que había tres transacciones, issue, buy y redeem. Entonces, aquí a ver. En la página, en la línea 68, veis aquí, en la línea 68, se dice contract submit transaction y aquí se le dice qué transacción es. Issue. Que es la primera de las tres que había, ¿no? A ver. Aquí en la página, en la línea 68, issue response, contract, submit transaction, issue y en Magneto Corp. Y aquí vienen los parámetros del issue. Esto lo que haría sería lanzar la letra de cambio con número de serie 00001 con fecha 31 de mayo de 2020 y redención el 30 del 11 de 2020. Este parámetro significa el primer número de serie y el parámetro que viene después es el número, a ver, creo que era el número de... Vaya. Esto no sé si era el número de letras de cambio que se van a lanzar o es el valor total. No lo recuerdo. En cualquier caso es uno de los parámetros del issue que no recuerdo ahora mismo. Y esto se parece un poco a otro elemento que no está aquí, aunque se le parece. Alguien si ha oído hablar de tokenización, esto le va a resultar bastante familiar porque se parece a la tokenización, pero no es una tokenización. Esto es un número de activos que se va a crear, pero se parece mucho al concepto de token, pero el concepto de token es ligeramente diferente. También se puede hacer en Hyperledger Fabric, pero la tokenización se refiere a otro tipo de activos que pueden ser fungibles o no fungibles, que sirven para hacer otro tipo de aplicaciones que no son propiamente las que son de trazabilidad o de certificación y que permiten generar pues criptomonedas o cosas similares a la criptomoneda. Es decir, activos que se compran y se venden y que tienen un número determinado de elementos, como si fuera una criptomoneda, y se pueden construir pues para hacer una DAO o para hacer un ICO, este tipo de operaciones de crowdfunding que se pueden hacer o para emitir acciones que se compran. La diferencia entre esa tokenización y esto que he puesto aquí es que la tokenización tiene un formato específico y una serie de estándares de cómo se construyen. El token ERC20 o el ERC721 y tiene unos formatos específicos. Digamos que en este caso se parece mucho a una tokenización, pero no es tokenización porque no tiene un formato de los tokens que habitualmente se utilizan, pero se le acerca mucho. Bueno, esto sería el JavaScript que se ejecutaría para invocar desde un servidor HTTP server esta transacción. Entonces, la operación que hemos hecho en este caso es establecer un gateway, que es el gateway es este JavaScript que hemos construido, que este gateway ya estaría en un servidor HTTP o PHP o equivalente, que digamos que va a lanzar las transacciones que están en el smart contract sobre la infraestructura, sobre el clúster en donde está los distintos nodos donde se escribe la cadena de bloques. Pero de cara a la aplicación, pues utiliza una interfaz JavaScript que se puede digamos, interfacear con una aplicación PHP o HTML, que sería esta Issue Application.
que además se tiene que conectar al wallet, que el wallet tiene una parte en la parte del blockchain donde están las claves de los distintos objetos y elementos del blockchain, pero cada usuario que accede a la cadena de bloques tiene un wallet donde está su clave privada. Es decir, la clave privada de su certificado digital está en este wallet. Entonces, por eso el primer paso para poder utilizar esta aplicación es un acceso a esta wallet, que es donde tiene la clave privada, que este wallet pues, podría ser el sistema de ficheros donde está la máquina, lo cual no es recomendable, o algún tipo, una tarjeta de estas o un USB de estos protegidos donde esté la clave, o otros mecanismos más sencillos. Es decir, si tú esto lo vas a poner en la aplicación de la tablet en Android de un agricultor que va a vender su mercancía, pues este tipo de cosas tendrías que hacerlo de otra manera, no con un wallet, sino proporcionando el certificado digital vía SSL o de alguna otra manera directamente en el gateway. Pero digamos que esa parte de seguridad, digamos que tiene su importancia, no es propiamente de la función que se provee de certificación y de trazabilidad, pero puede ser importante, porque esto, pues, este mecanismo de generación del certificado digital es el que habilita a un usuario y a otro no para utilizar una transacción, que es esa granularidad en los privilegios de utilización de la blockchain es una característica específica de este tipo de blockchain, que por eso se llaman permisionadas. Aparte de ser privadas porque los nodos no están públicos, además son permisionados porque hay que hacer un proceso de verificación de la identidad basada en certificado digital. Bueno, este tipo de cosas están definidas en el package JSON. Entonces, para instalar todos estos componentes, digamos que en el package JSON hemos puesto las dependencias que se tienen que utilizar, de manera que al hacer el npm install, bueno, esto si no se conoce el JavaScript, a lo mejor resulta un poco difícil de entender. Digamos que el gestor de paquetes de JavaScript es el npm, y lo que se hace con npm install es instalar todos los módulos necesarios dentro del framework de Node.js para que funcione una aplicación. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo en este Magneto Core. Hay que ponerle npm install. Vamos aquí a ver. Aquí en el package JSON están todas las dependencias de paquetes de Node.js, que es el framework de JavaScript. En Java esto sería ligeramente diferente. Estamos usando JavaScript por usar algo, pero digamos que aquí están todos los módulos que se van a utilizar. Aquí en el package se dicen las versiones que se va a utilizar de cada cosa. Entonces, aquí tenemos que instalar el framework Node.js, que lo que va a instalar Ángel, es... Sí, te puedo hacer una pregunta un poco sí, por técnica. supuesto. Sí. Me acordé ahora de que me gustaría que me aclarase, bueno, a todo el concepto de parachain en Polkadot, en esa plataforma. ¿Qué significa exactamente en el contexto de esto, del código que estás explicando? Es decir, por lo que tengo entendido, pero no entiendo cómo funciona. El parachain sería cadenas de bloques, blockchain que van concurrentes, simultáneas, en paralelo. ¿Y para qué sirve esto? Y, por ejemplo, una podría ser una cadena de bloque de la identidad en paralelo con la cadena de bloque del smart contract. Y esto en Polkadot, que dice que no se aplica, por ejemplo, a procesos de trazabilidad, ¿no?, en producción. Entonces, ¿para qué serviría una parachain y por qué no se aplica en esta plataforma y por qué no es útil? ¿O cuál es la diferencia? Nosotros estamos utilizando un solo canal, es decir, una sola cadena de bloques donde se almacenan todas las operaciones que hace este smart contract. Se podría poner una segunda cadena de bloques, efectivamente, para
para poner las identidades y las operaciones de identidades. Por defecto, eso no es lo que hace Hyperledger Fabric. En Hyperledger Fabric el tema de la identidad lo resuelve con un certificado digital directamente, pero es verdad que es una manera quizás sencilla para las cosas que está empezando a ver por ahí, porque ahora el tema de la identidad, para hacerla más fuerte, pues no solamente utiliza un certificado digital, sino que utiliza otros elementos de identidad, donde se puede incluso poner elementos de identidad, no identidad puramente computacional, sino identidades personales. Por ejemplo, pues una cosa tan simple como una fotocopia del carnet de identidad, que es una cosa que recurrentemente te piden en los procesos, en cualquier tipo de proceso legal, pues se puede construir una serie de documentos o de incluso biométricos, etcétera, asociados a la identidad, que eso se puede poner en una cadena de bloques paralela, en una segunda cadena de bloques, de manera que se pudiera hacer contra esa cadena de bloques las operaciones de gestión de identidad. Pero por defecto, digamos que eso habría que construirlo. Y de hecho hay proyectos en muchos, aquí en España hay algún proyecto que lo hace para la gestión de identidad y alguna empresa privada que también está haciendo servicios de ese tipo, pero el soporte base de Hyperledger lo hace con un certificado digital X509 como el que genera la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y para eso no utiliza un canal adicional, utiliza el mecanismo de los wallets y el mecanismo de las CEAs, de la autoridad certificadora, que es el Docker este que aparecía por aquí, este Docker que aparece el último aquí, este que señalo. Esta CEA es un servidor que es el que gestiona la verificación de los certificados digitales y hace las operaciones de SSL, TLS para encriptar el canal, para hacer operaciones HTTPS, etcétera. Se hace con eso. Pero hay aplicaciones que se hacen con blockchain que utilizan un elemento de identificación más potente, que es el que he comentado. Y luego lo que comentaba antes es el tema de la tokenización. Nosotros estamos hablando del concepto de activo porque es el más utilizado en las aplicaciones blockchain de supply chain. Un activo en una supply chain pues puede ser, por ejemplo, un palé de bolsas de, pues no sé, de frutos secos que se manufacturan, se recogen en el campo, se pasa por la planta de secado y se envasan después de haberse calibrado, etcétera, y sale un palé de 500 kilos de avellanas, por ejemplo. El activo en este caso es un palé de sacos que pesa 500 kilos de avellanas, que tiene un número de serie y que es el que, digamos que es el objeto de transporte y de trazabilidad de avellanas, haciendo ese supuesto. Eso es un activo sobre el que se generan transacciones. Un token es una cosa un poco diferente. Es un concepto parecido, pero que se gestiona como si fuera una criptomoneda, prácticamente. Por ejemplo, un caso parecido que se hace, pero digamos que esto se hace de otra manera, porque claro, con 1 millón de tokens no puedes hacer 1 millón de entradas en una base de datos como esta de ChaosDB. No puedes hacer varios millones de entradas en esa base de datos. El token funciona de otra manera, tiene otros mecanismos computacionales, pero que son muy interesantes y se utilizan mucho dentro de los entornos de blockchain. Entonces, el token es un elemento que se maneja de otra manera, que se genera y que se consume como si fuera una criptomoneda, como el Bitcoin en el Bitcoin o Monero o tal, pero normalmente en temas de trazabilidad no se usa. El único caso que sí se usa una cosa parecida es, por ejemplo, en una aplicación que se estuvo haciendo en Chile para una denominación de origen de allí de Chile, pero que se podría hacer aquí también, de botellas de alta calidad, no selles de botellas de vino que tengan millones, sino botellas, por ejemplo, no sé, pues de mucho valor,
pues Vega Sicilia o de estas botellas que son numeradas, que tienen mucho valor y que incluso pueden ser elementos de compraventa por sí mismo. Entonces, cada token es un elemento que se puede gestionar dentro de la cadena de bloques, pero no se puede gestionar de la misma forma que un activo porque el número de tokens es mucho mayor y tiene una forma de ser transaccionado más parecido a una criptomoneda que esto. Y hay maneras de hacerlo, es decir, en Hyperledger, en Ethereum, en otro tipo de plataformas, hay una serie de estándares de definición del token, dependiendo de que sea fungible o no fungible, que permite hacerlo. Pero bueno, Vale. el caso este del vino es un caso Sí, que sí aquí se ha podría hecho. ser para Almendralejo, la zona de tierra de barro del cava, Sí. para sacar cava de alta calidad. O, sí. No, si fuera, lo que pasa es que el token se refiere a un concepto que es muy numeroso, que tiene un tope, es decir, que igual que el Bitcoin, que tiene un número máximo de Bitcoin y no se pueden generar más, se tiene que establecer un tope de manera que, por ejemplo, la cosecha del 2008 tenga 5.000 botellas. O 10.000 botellas, no sé cuántas botellas puede tener, o 100.000, no sé, 50.000 botellas. Y cada botella tiene un número de serie y eso es un elemento que se compra y vende más que como un activo, como un elemento que, es prácticamente como una criptomoneda, porque en el supuesto de que no se pierda ni se rompa, que también le puede pasar a las monedas, pues claro, esto sería un token fungible que tiene el problema de que se puede estropear. Los bitcoins están todos en la nube o en los nodos, en la internet, y no se estropean nunca, pero una botella de vino se podría perder o romper o picar, pero también existen esos tokens fungibles, o sea que no. Gracias. Si hacemos el curso ese que estamos intentando ver cómo se hace, se puede hacer un ejemplo de tokenización. Es un tema, un planteamiento diferente, pero interesante. Vale, pues sí. Entonces lo que había que hacer aquí era teníamos que hacer npm install. Esto lo que va a hacer es instalar las dependencias de JavaScript que necesita para que se ejecute. Es decir, las cosas que hemos puesto adicionales aquí las carga dentro del framework donde se va a ejecutar. Entonces, hace un rebuild. Hace también una verificación de ciberhigiene para que no haya ningún problema. Aquí carga todos los temas del wallet, en los certificados digitales y las claves en formato PKCS11. Esos todos son librerías que en caso de Java serán las librerías Java, en caso de JavaScript son estas librerías de JavaScript. En caso de Python, pues sus librerías Python. En Python, en vez de el NPD, que es el gestor de paquetes de JavaScript, pues utilizará el Py, no me acuerdo cómo se llama, el Py, no sé cuántos. Bueno, aquí hay un guard. Cuando se depreca alguna de las librerías, te hace un guard de que la sustituye por otra librería. Y aquí veis el análisis de vulnerabilidades. Tiene un analizador de vulnerabilidades. El tema del DevOps, este es un tema interesante, no es de blockchain propiamente dicho, pero es interesante y lo cuento. Dentro de Hyperledger Fabric se han metido herramientas de DevOps, de SecDevOps, que se llama. O sea, si habéis visto, nosotros hacemos el desarrollo y pasamos a operación prácticamente con la misma herramienta que es el VS Code, y se pasa a operación, que es lo que hemos hecho ahora mismo. Pero el problema de usar framework como este framework de JavaScript, el Node.js, es que está comprobado que en los frameworks, como existe mucho código de open source y que viene de muy atrás,
pues existen vulnerabilidades que se heredan, se van heredando vulnerabilidades, y por eso en HPLayers se metió un analizador de vulnerabilidades para ver. Vemos aquí, o sea que aquí hay un problema para ir a producción que habría que resolver, porque aquí hay 27 vulnerabilidades de nivel alto y 6 críticas. Con lo cual esto, para ponerlo en producción, pues habría que darle una vuelta. Pero bueno, como no estamos en producción, pues lo vemos. Este es un código que se ha hecho un poco a la me cago en 10 para un laboratorio para educación, pero o sea, esto en producción habría que mirarlo con lupa, esto de aquí. Pero ya, por lo menos el GPLayer te avisa de que aquí tienes una cosa que hay que considerar. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, los programas en JavaScript se ejecutan con el comando node. Le añadimos add to wallet.js, que es un programa JavaScript que va a acceder al wallet, donde están las claves. Ya está hecho. Y ahora la ejecución final sería la aplicación isue.js, que es el que va a hacer la transacción. O sea, este JavaScript que lo puedo invocar desde el HTML o desde el PHP en un servidor Apache o Engis o lo que sea, es el que va a hacer la transacción. Me ha dado un error. Sí, aquí. A lo mejor he sobrescrito algo aquí por estar cacharreando. Perdona, Ángel. Sí. No sé si me escuchas. Sí. Te faltaba poner ISUE, la E, al final. Entonces, no has llamado a la librería correcta. Ya. O sea, que en teoría estaba bien. Vale. Una cuestión, lo que yo no he sido capaz es de instalar el contrato. No, tampoco lo vamos a resolver ahora, pero sí me gustaría ver a ver cuál es el problema. O sea, me da El un error. problema, seguramente, por cuando me ha pasado a mí, es que debes estar en el directorio que te dice ahí en el. Eso es, a ver, es en la página. Sí, lo he intentado al principio es cierto que estaba en un directorio equivocado, pero luego ya me he puesto en el directorio de contract y desde ahí lo he ejecutado y sin embargo me sigue dando el mismo error. He tenido que cambiar lógicamente el número de contrato porque si no me decía que sí ya estaba instalado. Otra cosa Pero puede ser que no estés en el o sea, en el prompt que corresponde al cliente. en principio sí, y he Sí. ejecutado el Docker. No te preocupes, Ángel, es Vale. un tema particular. Quería transmitirlo porque quizá sí que puede Sí. ser interesante, por lo menos para estos talleres, el tener una pequeña conversación, ¿no? Posterior a este. Sí. Esto si se hace con tranquilidad, sin saltarse ninguno de los pasos, pues debe funcionar. Si no funciona, debe ser por alguna cuestión de que el path no es correcto o que algo en la sintaxis no sea correcta o alguna historia de estas. Bueno, Pero de todas formas, si intervengo tu máquina mañana o cuando te venga bien con, ¿cómo se llama esta herramienta? La que tengo puesta por aquí. Pues me da igual en IDES o cualquiera de estas, me da lo mismo, la que sea. En IDES es la que tengo Correcto. yo instalado. Con el IDES intervengo tu máquina Ya y se vemos. puede ver. En principio será alguna chorrada, ¿eh? No, sí, seguro. Más que nada es por tener una cierta comunicación al margen del curso, ¿vale? Sí. Sobre todo para lo que es estos laboratorios, ¿no? Que son muy interesantes. Vale, y luego para finalizar, eso lo podemos hacer mañana cuando quieras. O sea que me lo dices por email o por cualquier manera y lo vemos. Y ya para cerrar, por terminar
en tiempo y no pasarme mucho, esto que hemos visto aquí se lanza, o sea que lo que ejecutamos aquí es un node JS. Ah, que he puesto ya. Claro, nos faltaba la E. Me falta la E. Claro. Sí, ahora tiene mejor pinta. Se conecta Sí, al ahora Fabric sí. Gateway. Sí. Y aquí veis que ha generado un 0001. Ah, no son 5.000. Lo que hace es generar la letra de cambio número de serie 1 con un valor de 5 millones de lo que sea. Transaction complete, disconnect from Fabric Gateway. O sea, este JS es fácilmente insertable en un HTML. Lo que pasa es que en muchos casos lo que se suele hacer es publicar estos JavaScript como API REST. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es utilizar dentro del framework, en el caso del JavaScript, en Java se hace de otra manera, pero equivalente, es utilizar un framework de JavaScript que se llama Express. Que, bueno, no me da tiempo a explicarlo, pero en este pequeño vídeo voy a hacer una pincelada de cómo se hace rápidamente, en un minuto. Entonces, a ver. Bueno, aquí ves que hay un package JSON, que es donde están las dependencias de donde se instalan los elementos de JavaScript que instalar, las librerías. Por ejemplo, que aquí está el SHA 256 para hacer el hashing y otras serie de cosas, pero aquí falta el Express, hay que añadir el Express. Entonces, vamos aquí. Brevemente para que se vea cómo se hace. A ver, rápidamente. Lo que hacemos es, con el NPM, instalamos el Express, que es un componente de Node.js, JavaScript. Se instala. Si vemos que eso lo que hace es modificar el package JSON metiendo esta dependencia, de manera que ahora si hago npm install, pues me genera todas las dependencias que haya en la lista que no estén. Entonces, si vamos a la aplicación JS, JavaScript, que en nuestro caso era el issue.js, aquí la llama appjs, tenemos un trozo de código que hace cosas como las que estábamos haciendo nosotros en nuestro código. Entonces, lo que se hace es insertar dentro de este código la llamada al framework de Express, que lo que hace es, bueno, lo que va a hacer es empaquetar este código y lo va a meter en un método get o put, etcétera. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Esto es cuestión de... es muy sencillo. Bueno, hay que ponerlo en JavaScript, hay que ponerle esta constante definida como este requerimiento. Este Express es el que lanza el framework de Express. Y aquí ponemos, lanzamos el API, los APIs con esta función, app-get. Y aquí en el ejemplo, bueno, va a hacer una función, se le pasa los datos los datos requeridos, el resultado. Y aquí va a hacer, bueno, aquí va a ejecutar que en este get simplemente escriba hello world. Dejamos al margen el código que nos va a interesar empaquetar, pero vamos a ver cómo luego lo hace ahora. El código que se pone en el como un método apificable vía REST está entre estos corchetes. En este caso, aquí pone el ejemplo del hello world y luego hay que poner el puerto en el que se va a estar escuchando el API REST, este get, en este caso el 3000. Bueno, esto que lo ha hecho de forma tan sencilla, para este caso, bueno, para este caso, a ver, lo que hay que hacer en este caso, a ver. Bueno, por explicar un poco lo que consigue poniendo este Express, es que
en ese puerto 3000, cuando se ejecute app-get, app-js, lanza un servidor HTTP y si yo lo invoco en el navegador, pues me imprime esto. De lo que se trata en este caso es de hacer una cosa más complicada que es de Hello World, sino de ejecutar la lógica de blockchain. Entonces, para hacer eso, pues lo que hay que meter entre estos corchetes no es el Hello World, sino esta lógica de blockchain. Hay que manejar también la salida que pasa en res, en el objeto res, y hay que JSONificarla. En este caso, es que en este caso sale Hello World otra vez porque no hemos puesto entre los corchetes la lógica de blockchain. Pero si hacemos... A ver, perdón. Si quitamos este Hello World y estos corchetes los ampliamos a esta lógica del blockchain, que está aquí abajo, que lo que va a hacer ahora, ve que ha puesto el corchete aquí para incluir todas las operaciones de blockchain. Al ejecutarlo, podemos ejecutar los nodos que... No, todavía no lo ha ejecutado así. ¿O sí? Bueno, este trozo de código hace primero un proof of work, por eso el proof of work es esto que está aquí a la izquierda, y cuando termina el proof of work ya saca los datos. O sea que esto hemos metido en el puerto 3000 un get, un método get de apificado, que esto lo puedo meter en un Swagger y ser invocado en forma de API REST, que es como se hace habitualmente. Y esto es como se haría para apificarlo en formato API REST. Y bueno, esto es todo, esto es lo que pensaba, bueno, un poco, quizá para algunos participantes esto haya sido demasiado detalle técnico y bueno, no, todo es cuestión de ponerse y de todas formas en un equipo de blockchain hay una regla que dice que en una aplicación de blockchain, en una red de negocio de blockchain, el 20% es la parte tecnológica, es decir, toda esta historia que he estado contando con tanto detalle, el 20% o como mucho el 30%. Y el resto, o sea, el 70 o el 80%, es la parte de negocio, de conocer el negocio, de ver cómo se pueden, cómo se deben modelar las distintas transacciones dentro del negocio, cómo se gestionan los participantes, cómo se gobiernan los participantes, cómo se establecen las reglas de acceso al blockchain, etcétera. Por lo tanto, digamos que en un proyecto de blockchain, digamos, la parte más gorda no es esto que estamos diciendo, que es la parte tecnológica, sino la parte un poco la que contó el primer día Israel, que es quizá la parte que más peso tiene en un proyecto de blockchain. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta. A nivel del timeline, en gestión de proyectos, ¿hay alguna estimación de tiempo de asignación, por ejemplo, a lo que es la parte de generación del modelo? Aparte de esta división de porcentaje en cuanto a técnicos, 70 o 20 y 70 modelos de negocio, para generar, claro, depende de la complejidad de la red, ¿no? Sí. Del número de organizaciones, o hay teóricamente alguna asignación de tiempo en el timeline del proyecto. Sí, hay una metodología de garaje para hacer estas cosas que utiliza Design Thinking, Agile y tal, que acaba en lo que se llama en un producto mínimo viable, con, por ejemplo, 2 o 3 organizaciones o con un par de usuarios por organización, con un par de nodos por cada una de las organizaciones.
y una transacción que no sea compleja, pero que sea real por ejemplo, de una supply chain o algo de esto, y se estima en 2 meses de desarrollo, en diseño y desarrollo, 2 meses, que no es mucho, son 8 semanas, así a grandes rasgos. Luego del alcance, pues depende mucho de la complejidad que sea. Si hay que meter, por ejemplo, interacción con sensores, que haya que hacer medidas de sensores en la cadena de suministro o la cadena de frío, que es algo que se puede hacer. Ese tipo de cosas, de tecnologías adicionales, puede elevar el número de semanas. Pero hay varios proyectos que se han hecho en ese timeline de 8 semanas, un producto mínimo viable, con la fase de análisis funcional, usando Design Thinking, diseño, modelado y codificación. Codificación con la parte de blockchain, la parte de control de JavaScript y la parte de HTML o interacción vía app. Tengo otra pregunta. Sí. Hay un artículo por ahí de Israel muy interesante que vi, que era optimizar las cadenas de suministro con tecnología dual, combinando Digital Twin con blockchain. Y me pareció súper interesante porque con Digital Twin visualizas toda la cadena, ¿sí? Y con esto traes lo que es el tema de confiabilidad, ¿no? En relación a... Y luego comentaste ayer que tenías un proyecto con Deloitte, y yo había escuchado... No un proyecto, yo sé que tienen esa herramienta, Sí. Pero todavía no está hecha. O sea, para blockchain todavía no la tienen hecha. Sé que estaban haciéndola. Sí, pero pues, yo he tenido algún contacto con ellos, pero no estoy en ese proyecto. Vale, es que es una pregunta, a lo mejor es para Israel también o para ti. Yo a ellos les vi una vez una presentación en los que de forma similar, pero para ellos, claro, porque es una empresa estadounidense y la persona que lo estaba presentando estaba ligada un poco a defensa y seguridad a nivel nacional, ¿no? Digamos, la competencia con China, con alta tecnología, o sea, tecnología de alta gama, en manufactura, todo eso. Y entonces ellos lo que hacen es combinar blockchain con análisis de redes, inteligencia de análisis de redes, y le llaman para iluminar toda la cadena, ¿no? la cadena de suministro. Y al leer este artículo de Israel me pareció que era el mismo propósito. O sea, de una manera como las cadenas más allá del nivel 2, por ejemplo, el 1 es el que inmediatamente vende al supermercado grande, el 2, el 3, y así puede haber muchos niveles y es muy difícil de controlar y supervisar lo que hace cada proveedor, ¿no? En cadenas complejas. Entonces ellos dicen, para analizar el riesgo, es mucho más factible analizar el riesgo basado en evidencia que basado en probabilidad, ¿no? O sea, basado en evidencia de lo que ves, visualizas lo que ves. Ellos lo hacen a través de análisis de redes y en el artículo de Israel entendí que eso se hace a través del Digital Twin. Y habéis, o si es Israel. Bueno, esto no sé. quizá Israel quien lo conteste mejor. Sí. En este caso, el Digital Twin en realidad es una base de datos con una serie de herramientas que controlan el ciclo de vida del gemelo digital, pero es una base de datos que es off-chain, o sea, fuera de la cadena. Pero lo que se hace es integrar esta base de datos de soporte los propios datos que vienen de blockchain, que esto es algo que se hace mucho. Es decir, el blockchain mantiene la confiabilidad y genera la confiabilidad de las operaciones y la evidencia. Y luego sobre eso se pone una capa de analítica, por ejemplo, muy típico de analítica de predictiva en algunos entornos de gestión de activos de las empresas, o un gemelo digital para el tema de los procesos de manufacturing, de fabricación. Pues según se va construyendo el gemelo digital, pues meter un elemento de evidencia fehaciente de que, por ejemplo, las piezas con las que se está construyendo el gemelo digital
su procedencia, el provenance de esas piezas, pues está contrastado porque viene de una aplicación en donde se certifica y se tracea de dónde proceden las piezas, que no son de segunda mano. Por ejemplo, el tema ese de defensa es muy típico, el tema de la proveniencia de productos de defensa, porque muchos de ellos son de segunda mano, que se compran en el mercado de segunda mano, aunque parezca mentira. Y hay un problema de proveniencia de piezas de cosas militares que proceden del mercado negro y que no tienen trazabilidad, y luego hay problemas y no se puede reclamar. Y por eso el tema de blockchain en esos temas se está empezando a utilizar para eso, para certificar la proveniencia de piezas en los procesos de fabricación. Y eso va asociado al gemelo digital, porque el gemelo digital lo que hace es generar un modelo de datos donde se genera digitalmente todos los componentes de fabricación de un producto, desde una caja de tornillos que no le haya falta al submarino S-80, que tiene un gemelo digital con un software de gemelo digital que bueno, de lo que se trata es que todas esas piezas que forman parte del gemelo digital estén traceadas con algo parecido, con blockchain, o la mejor forma de luego es blockchain. Perfecto, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejar descansar a Ángel. Ángel, ya como tú quieras, y nos quieres acompañar en la prueba te quedas, si no te dejamos ya descansar y que te vayas, Vale. como tú desees. Vale, estaré un ratillo por aquí y ya cuando eso, ya pues cuando te quieras, ¿vale? me despido ahora y ya, Sí. y eso, que encantado de haber estado aquí y nada, ya a vuestra disposición para colaborar en el futuro. Por supuesto, y muchas gracias a ti por estos días, por estos conocimientos, y seguramente no dentro de mucho tiempo nos volveremos a compartir un rato de curso para avanzar en los conocimientos estos que seguro que hay muchos compañeros que se han quedado con la miel en los labios. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Bueno, y llegamos ya a un punto, a ver si alguno se me ha desconectado. Tenemos que volver todo el mundo a la pantalla. Yo os voy a dejar con Jale, que él es el que va a exponer la prueba, pero antes le voy a quitar un minuto para recordaros que, para recordaros, voy a compartir la pantalla un minutillo para recordaros que hemos tenido el curso de blockchain para trazabilidad agroalimentaria durante esta semana, pero volveremos el día 28 de junio con otro curso de blockchain orientado a la certificación documental y a los smart contracts. En septiembre volveremos con otro de Data Analytics para la toma de decisiones en la PyME, el 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Y el 20 de septiembre al 23, otro con ciberseguridad en la PyME, ¿vale? Dos seminarios. Tenéis todo el contenido en fanatic.com y os podéis registrar ahí si no os habéis registrado. Y a partir de ahora yo os dejo con Jale, que os va a poner el examen. Bueno, a ver, primero resuelvo un par de dudas que me han puesto por privado. El curso de blockchain siguiente que vamos a dar no va a ser o no va a tener un perfil tan técnico como este, va a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, más enfocado a la parte legal o la parte de aplicación de esos smart contracts en la sociedad, en la administración, más que aprender a hacer un smart contract. Se va a hablar sobre la validez que puede tener un smart contract si tú quieres tener algún tipo de relación, vinculación con la administración, o si quieres hacer un contrato entre particulares, entre empresas, cuál es el grado de vinculación, el grado de validez que tienen esos smart contracts, ¿de acuerdo? Lo digo porque alguno me ha preguntado cuál era un poco la línea que va a seguir, y es esa la que hemos pretendido dar, una un poco más técnica y esta un poco más de aplicación real de esos smart contracts en la sociedad.
Y luego, respecto a lo que es aquí el cuestionario simplemente deciros que es un cuestionario que nos pide, nos exige la entidad que subvenciona, que financia este tipo de actos, que no es que si no se apruebe no vais a tener la certificación ni nada de eso, es simplemente un formulismo que hay que cumplimentar y ya está, y no más. Lo que vamos a hacer, si os parece, yo lo voy a lanzar ahora, lo voy leyendo y entre todos pues vamos cumplimentando con las respuestas. O sea, no hace falta que lo rellenéis si hay alguien que no tiene duda, bueno, pues a viva voz, alguien voluntario que vaya hablando, que diga esta opción porque yo lo considero, porque creo que es así o porque las otras dos son inválidas o lo que sea, como vosotros vais viendo. Es decir, que no hay no quiero que haya ningún estrés porque se crea alguien que no va a responderla, ¿de acuerdo? Entonces, las voy a lanzar y a partir de ahora, pues nada, no sé, 10 minutillos, no creo que tenga más, son 8 o 9 preguntas, no hay más y las vamos resolviendo. Si queréis empiezo, las voy comentando y de manera aleatoria el que quiera que que abra el micro, se sienta libre en eso, abra el micro y la vaya respondiendo. A ver, la primera es Hyperledger, es un proyecto de tecnología blockchain impulsado por la Linux Foundation junto a un variado grupo de grandes empresas tecnológicas que están interesadas en aplicar esta tecnología en sus distintos espacios productivos y asegurarse la seguridad. Aquí me he pasado de espacios, de caracteres y es la seguridad. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Algún voluntario? Podéis utilizar el chat o abrir el micro, ¿eh? O decir no tengo ni idea. Bueno, pues esto es verdadero. Es una herramienta que tiene el visto bueno de la Linux Foundation y es el aplicativo, el software que se utiliza para garantizarse sobre todo la seguridad que hay. No depende de otro tipo de software que puede ser de una empresa determinada, que evidentemente como tal empresa pues jugará con sus objetivos de beneficio y esta es en teoría la más independiente de las que te puedes encontrar en el mercado. A ver, la segunda. Por tipología, las redes de blockchain pueden ser públicas y abiertas, descentralizadas y libres o públicas y privadas. Podéis ir contestando. Dile que vayan contestando, ¿eh? Sí, una vez que la sepáis, la primera verdadero tenéis que responderlas, para que conste. Además, sé lo que estamos ahora mismo en línea y hasta que no estemos todos no puedo cerrarla. Vale, van llegando respuestas ya, como dicen del público. El del público y el de la llamada no existe. Serían públicas y privadas. Las otras hay algún tipo de concepto que faltaría o que no sería del todo correcto. Públicas y abiertas pueden ser públicas y privadas y no tienen por qué ser todas redes abiertas. Abiertas, descentralizadas y libres. Seguiría faltándome redes privadas. No tienen por qué ser todas... vamos, la que más se asemeja, la que más se ciña a la definición sería la de públicas y privadas. Por ahí sí que he visto alguna ya bien respondida. Vale, ¿qué es Alastria? Alastria es una asociación, eso se dijo el primer día, es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital a través del desarrollo de las tecnologías de registro descentralizadas blockchain. Es un consorcio formado por más de 70 compañías para desarrollar el ecosistema de blockchain en España o es la primera red nacional multisectorial del mundo en blockchain. Vale, pues exactamente es la segunda opción. Es un consorcio formado por más de 70 compañías para desarrollar el ecosistema blockchain en España. Ahí se encuentran bancos, se encuentran tecnológicas,
se encuentran eléctricas, se encuentran consultoras y están todas ahí un poco decidiendo por dónde van a ir los tiros en este mundillo. Se puede modificar un smart contract, ¿no? Su naturaleza no permite su modificación, tan solo añadir variaciones posteriores para su alteración, sí, pero solo un hacker con alto conocimiento de programación, o sí a través de Solidity y se puede hacer. A Carlos, si le dais con el scroll, seguramente te tenga que aparecer esa pregunta. Ok, pues todo el mundo, en esta sí que hay más consenso. Sería la primera. En realidad no se puede modificar. La naturaleza del smart contract, por lo que se ha ido viendo en estos días, así es la parte buena, la parte fuerte que tiene. Lo que sí se pueden es ir añadiendo variaciones a ese primer contrato primitivo con las diversas modificaciones o las diversas ajustes que luego se vayan produciendo, pero así es como tendría que ser perfecto. ¿Por qué se aplica sobre todo blockchain a la trazabilidad en alimentación y a la farmacia? Lo digo lo de farmacia porque se habló el caso de las vacunas, pero ¿por qué sobre todo blockchain? Pues debido a que se puede localizar en todo momento el paquete con el código EAN, debido a la cadena logística que siempre está certificada por blockchain y no permite modificaciones y siempre está vigilado, controlado, y a causa del precio ya que es más barato con blockchain al pagarse con Ethereum unos bitcoins. Vale, pues aquí también está habiendo mucha unanimidad, efectivamente sería la segunda opción, ¿de acuerdo? Y sobre todo en estos sectores son primordiales controlar la trazabilidad de los productos. ¿Cuántos nodos de consenso se requieren como aconsejable? 1, 5 o los que sean, pero en número par. De acuerdo, pues esa es la solución, la número 5. En cualquier caso, la 1 no, porque no tendría sentido, y la que sea número par tampoco sería, porque podría producirse un empate y entonces no tendría mucho sentido. ¿Qué es el timestamp? Es un pequeño dato almacenado en cada bloque a modo de serial único y que tiene como principal función determinar el momento exacto en el que el bloque ha sido minado y validado por la red, o bien un sello que se basa en un ajuste con retardo que usa una mediana de marcas de tiempo de vuelta. Esa evidentemente no es, porque lo del retardo es lo que le mata esa definición. Y luego lo de la hora local UTC más 1 o menos 1, esa era la de coña. Espero que nadie la ponga, así que nada. Efectivamente era la primera. Es la que ese pequeño bloque de caracteres que fija la fecha en el momento que se fija y que es subido a la red y que hace que eso sea inamovible y que se sepa. Y por último, la de qué es un oráculo, pues son servicios ofrecidos por terceros que proporcionan a los smart contracts información externa, sirven como puente entre la blockchain y el mundo exterior. Los blockchain y los smart contracts no tienen acceso a esos datos de tipo off-chain. La segunda sería, son señores mayores con barba y túnica a los que siempre hay que hacerles caso, ya que deciden el futuro de blockchain. O la última, los oráculos son software que pueden ser entrantes o salientes o de consenso. Evidentemente la de los señores mayores, eso sería en Grecia, aquí no. Es la primera, que sería la que hemos estado hablando. Se dijo, creo que fue el caso que se puso, no creo, creo que fue Ángel, que era con el Instituto de Meteorología a la hora de que hubiese unas lluvias o lo que sea, era el Instituto Nacional de Meteorología el que determinaba cuál era la cantidad de lluvia que había caído en determinada zona, o un organismo, en todo caso, siempre externo a la red y que sea que es el que certifica esos datos, el que aporta ese tipo de datos. Pues ya está, perfecto. Creo que me habéis votado todos. Creo que me habéis votado todos, ok. Así que la doy por finalizada y comparto los resultados con vosotros. Vale, ahí tenéis los resultados, que como digo no hay ningún tipo de problema porque alguno se haya quedado sin acertar alguna de ellas, pero vamos, viendo el resultado solamente creo que ha habido en la 3 es donde ha habido alguna diferencia entre unos y otros.
Ok, pues por mi parte ya está. Carlos, la parte tuya de... Nada, muchas gracias. Os he dejado en el chat a todos el cuestionario de satisfacción del curso, que os pido que si lo podéis rellenar mucho mejor, aunque os lo mandaremos a todos los que recibáis el certificado y el diploma, igual que en el mismo correo de que os mandemos los vídeos y los contenidos y demás, que os mandaremos a todos los que habéis asistido a las sesiones. Os voy a dejar también mi contacto, aunque os va a llegar el correo desde mi correo y lo vais a tener, pero vamos, cualquier consulta que tengáis, pues podéis mandar. El email de Ángel no lo tengo a mano, pero si alguien lo quiere o lo solicita, pedirlo por aquí, porque sus datos no lo podemos poner por protección de datos, no lo puedo poner públicamente, pero si me lo ponéis, el de Ángel y el de Israel, os lo mandamos en un mail y lo tenéis ya para contactar con ellos. O sea, que el que lo necesita, que lo ponga por aquí y os nos lo pida a Carlos directamente en el correo y os lo hacemos llegar sin problema. Ese es mi correo, ¿vale? Okay. Y nada, gracias a todos. Recuerdo si podéis rellenar el cuestionario de satisfacción y no sé si nos dará tiempo mañana porque tenemos que editar los vídeos, pero si no es mañana el lunes, os mandaremos los vídeos, contenidos y enlaces y a ver si tenemos también los certificados ya firmados y si no los certificados serán la semana que viene porque eso hay que firmarlos y demás. Que nada, espero que os haya servido de mucho y que nos vamos a ver en breve por aquí. Si alguien quiere comentar algo, ahora es el momento, o si no, nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos y José Antonio, por ser los anfitriones y yo personalmente es un esfuerzo de atención, ¿no? Pero el esfuerzo de ellos de que, bueno, para Ángel no parecía, porque parece que lo está haciendo todo el santo día, ¿no? pero realmente es un esfuerzo de comunicación, sobre todo en este contexto de vídeo constante que tenemos por la pandemia, así que aprecio el esfuerzo y sobre todo también el continuar las formaciones online en este tiempo de pandemia. Es muy, muy valioso. Gracias. Gracias a ti, Rosario. Pues además por toda la participación que has tenido durante el curso. Gracias, de verdad. A vosotros. Y nada, hasta la próxima, chicos. Desconectamos. Gracias. Chicas, chao. Perdonen. Sí, yo quería bueno, lo primero agradecerles el curso, que no he dicho nada, pero estoy muy agradecido. Y lo segundo, que no sé si se ha dicho ya, perdonen si ya se ha dicho, pero si hay algún tipo de newsletter para enterarme de más formación que estén compartiendo desde Faro TIC. Sí, espera, te pongo... en la página de Faro TIC te puedes suscribir directamente a la newsletter para recibir toda la información del proyecto, no solo las formaciones, sino cualquier tipo de actividad, como los diagnósticos que tienen empresariales y demás. Esa es la página directa de Faro TIC. La parte de el enlace de formación también lo comparto en el chat con todos. Ok. Ay, espérate, estoy mandándoselo, perdón. No lo estoy mandando a todo el mundo. Sorry. Ahora os lo he mandado a todos. Ahí está, Se lo he mandado solamente a Juan José, perdona. Es que me había preguntado algo por privado y me salía por defecto. Esa es la parte de formación y esta es la página de Farotic. Y en la propia página de Farotic está la suscripción al newsletter. Sí, precisamente en la parte de entrada abajo te puedes suscribir a la newsletter del proyecto para recibir toda la información, tanto de los cursos como de otro tipo de iniciativas que se hagan en el proyecto. Gracias, Antonio, por preguntar. Estupendo, ya lo tengo. No, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, lo dicho. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, Jale. Hablamos luego. Chao.